O duermes en la casita del perro o te vas al asilo. Esa fue la frase con la que mi hijo decidió terminar nuestra cena aquella noche. No hubo gritos, ni discusiones, ni platos rotos. Solo su voz seca, firme, clavándose en mi pecho como una daga. Lorena, mi nuera, lo observaba desde la otra punta de la mesa, con esa sonrisa satisfecha que siempre me hacía recordar el veneno que no se ve, pero mata igual. Yo respiré hondo, tomé la servilleta, limpié mis labios con cuidado y sonreí. «Entiendo, Daniel», le dije con la calma que a ellos tanto les irritaba. «Entonces será la casita del perro». Él parpadeó, confundido. Lorena se echó a reír. Pensaron que me había rendido, pero no sabían que ese mismo gesto de serenidad había sido mi escudo toda la vida. Cuando me quedé viuda, cuando trabajé 15 horas al día para que él estudiara, y cuando tuve que vender mi anillo de compromiso para pagar la matrícula de su universidad. No sabían que, detrás de esa sonrisa, algo en mí se había roto, y otra cosa había despertado. Me levanté de la mesa sin decir una palabra. Caminé hasta mi habitación, esa que me habían prestado al fondo del pasillo, junto al lavadero. Mientras cerraba la puerta, escuché la voz de Lorena. «No te preocupes, amor. Mañana mismo busco un lugar para ancianos. Te prometo que no durará mucho». Lugar para ancianos. Así le llamaban al olvido. Me senté en la cama, miré el retrato de mi difunto esposo, Tomás, y sentí que sus ojos me miraban igual que aquel día en que me prometió. «Si alguna vez te hacen llorar, recuerda que no estás sola». Sonreí. No, no estaba sola. Había llegado el momento de comprobarlo. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Tomé mi viejo teléfono, ese que Lorena había intentado esconder varias veces. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de rabia contenida. Busqué un número que no marcaba desde hacía más de 20 años. Arturo Ledesma, el mejor amigo de Tomás, abogado de confianza, y el único hombre que alguna vez me dijo: «Si algo pasa, Beatriz, llámame. Hay cosas que tu esposo dejó preparadas». Esa noche obedecí. «¿Arturo?», susurré cuando escuché su voz. «Soy Beatriz». Hubo un silencio largo, denso. «Beatriz, ¿por fin llegó el día?» «Sí». «¿Dónde estás?» «En la casa». «Entonces no te muevas. Media hora, y estoy ahí». Colgué. Miré el reloj, y mientras los minutos corrían, cada tic-tac sonaba como una cuenta regresiva hacia algo que ni yo misma comprendía, pero que intuía como justicia. Salí al patio. La casita del perro estaba allí, vieja, húmeda, con un colchón que alguna vez fue de mi nieto cuando era bebé. Encendí la luz, miré alrededor y sonreí otra vez. Lorena me observaba desde la ventana, satisfecha. Creía que me había vencido. Yo, en cambio, me sentía más viva que en años. Tomé mi abrigo, caminé despacio hasta la entrada, y justo cuando el reloj marcó las 9:30, alguien tocó la puerta. 3 golpes firmes. Daniel, que estaba viendo televisión, se levantó molesto. «¿Quién será a esta hora?», murmuró. Abrió la puerta y se quedó helado. «¿Tú?», balbuceó. «Buenas noches, Daniel», dijo Arturo con voz grave, sosteniendo una carpeta en la mano. «Necesitamos hablar». Lorena apareció detrás, fingiendo sorpresa. Yo, desde el pasillo, observé la escena con una serenidad que ni yo creía tener. Daniel me miró. «Mamá, ¿qué está pasando?». Yo di un paso hacia adelante y respondí con una sonrisa. «Nada, hijo. Solo que esta casa está a punto de recordar de quién es realmente». El color se le fue del rostro. Arturo entró sin pedir permiso. Colocó los papeles sobre la mesa y dijo: «Beatriz, ¿quieres que empiece yo o prefieres hacerlo tú?». Yo asentí. «Empieza tú, querido. Quiero que ellos escuchen cada palabra». Daniel retrocedió. Lorena tragó saliva. Y por primera vez en mucho tiempo, el miedo cambió de lugar. Esa noche, la casa entera pareció despertar. El perro ladró sin razón aparente. El viento movió las cortinas. Y en mi corazón, algo me dijo que esa era solo la primera de muchas verdades que estaban a punto de salir a la luz. Mientras Arturo abría la carpeta, yo pensé en Tomás y sentí que, desde algún lugar, él sonreía conmigo, porque la dignidad, cuando regresa, no hace ruido.
Solo golpea la puerta a la hora exacta. No sé si alguna vez has sentido que la justicia tiene un olor. Para mí, esa noche olía a papel antiguo, a tinta seca y a un aire denso, cargado de pasado. Arturo Ledesma se sentó frente a mí en el comedor, la carpeta abierta sobre la mesa, mientras Daniel y Lorena nos observaban desde el otro extremo, intentando mantener la compostura. El reloj marcaba las 9:45. Yo, sentada con las manos sobre el regazo, lo miraba todo en silencio. Había esperado años para ese momento y cada segundo parecía tener un sabor distinto, mezcla de alivio, tristeza y dignidad recuperada. Antes de seguir, quiero aclarar algo, dijo Arturo, con voz firme. Nada de lo que voy a decir esta noche es nuevo, solo que fue guardado hasta que llegara el momento correcto. Daniel se cruzó de brazos. ¿De qué está hablando? Arturo lo miró con una paciencia que solo da la edad. De tu padre, Tomás Zamora, y de una promesa que le hice antes de morir. El silencio se volvió insoportable. Lorena fue la primera en romperlo. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotras? Todo, respondió Arturo. Porque esta casa no es tuya, Daniel. Tampoco es de tu esposa, ni del banco al que casi logran venderla. Daniel empalideció. ¿Qué dijiste? Yo lo observaba, sin pestañear. Cada palabra de Arturo era como una piedra cayendo dentro de un pozo muy hondo, y el eco tardaba en llegar. Tomás siempre había sido precavido, casi obsesivo con los documentos, pero yo no sabía que había dejado algo más allá del testamento que ya conocíamos. Arturo abrió un sobre sellado con lacre. Tomás me pidió que guardara esto hasta que Beatriz lo solicitara personalmente. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunté. Porque él me lo prohibió. Dijo, solo si la humillan, solo si la hacen sentir que no tiene casa. Y así fue, dije, con una sonrisa amarga. Daniel intentó reír. ¿Esto es una broma? No, hijo, le respondí. Es el eco de tus propias palabras. Arturo sacó varios documentos. Los extendió con cuidado sobre la mesa. Tu padre transfirió esta propiedad a nombre de Beatriz Zamora antes de morir. Eso no puede ser, gritó Lorena. Nosotros firmamos la hipoteca, los papeles están a nombre de Daniel. Falsificados, interrumpió Arturo. Y eso es un delito. El color se les fue del rostro. Yo mantuve mi calma. Miré el retrato de Tomás en la pared y sentí que estaba allí, mirándolos, testigo silencioso de todo lo que ahora se desmoronaba. Daniel se levantó de golpe. No pienso escuchar más mentiras. Entonces será mejor que escuches a la policía, replicó Arturo con serenidad, porque si tocas esos documentos, los presentaré mañana mismo en el juzgado. Lorena se llevó una mano a la boca. Daniel se desplomó en la silla. Yo me levanté despacio, caminé hasta el aparador y serví 2 copas de vino. Le ofrecí una a Arturo. Salud por los hombres que cumplen sus promesas, dije. Él sonrió, sin humor, y por las mujeres que saben esperar su momento. Mientras ellos discutían, mi mente viajó atrás en el tiempo. Recordé la última tarde con Tomás. Estaba débil, pero con la mirada firme. Me tomó de la mano y me dijo, si alguna vez te hacen sentir que estorbas, no discutas, no llores. Llama a Arturo, él sabrá qué hacer. Y cuando todo acabe, planta flores donde te manden a dormir. No entendí aquella frase hasta ahora. Planta flores donde te manden a dormir. Era su manera poética de decirme, convierte la humillación en victoria. Arturo guardó los documentos. Beatriz, mañana llevaremos todo al registro. Gracias, querido, le respondí. Pero quiero hacer algo antes. ¿Qué cosa? Quiero que ellos sigan creyendo que tienen el control, por ahora. Daniel me miró con desdén. ¿Qué estás tramando, mamá? Nada, hijo. Solo descansar en mi cama. La de adentro, no la del perro. Subí las escaleras sin mirar atrás. Lorena murmuró algo, pero no le presté atención. En la puerta de mi habitación me detuve un instante. El reflejo del espejo me devolvía una imagen que hacía tiempo no reconocía, la de una mujer fuerte, con la mirada limpia y el alma intacta. Esa noche dormí por primera vez en meses sin miedo. Sabía que al amanecer todo sería distinto. El poder, esa palabra que tanto ciega a los jóvenes, había vuelto a mis manos, no por venganza, sino por justicia, y mientras el viento nocturno golpeaba las ventanas, me pareció oír la voz de Tomás, tan clara como entonces. Bien hecho, Beatriz.
Ahora deja que ellos aprendan lo que significa perder lo que nunca valoraron. Sonreí, porque el juego apenas comenzaba. Desperté temprano, con el primer rayo de sol entrando por la ventana. Hacía mucho que no dormía tan profundamente. No fue un sueño tranquilo. Soñé con Tomás caminando entre las flores del jardín. Pero fue reparador. Cuando abrí los ojos, recordé que ese día no sería uno cualquiera. Era el día en que mi casa volvería a llamarse hogar. Preparé café, como si nada hubiera pasado. Desde la cocina escuchaba los murmullos de Daniel y Lorena. Discutían en voz baja, pero las paredes antiguas, testigos fieles de tantas batallas, dejaban escapar cada palabra. «No entiendo cómo ese viejo abogado consiguió esos papeles», decía Lorena furiosa. «Tu madre no puede tener nada». «¡Cállate!», respondía Daniel. «Si Arturo tiene documentos es porque papá se los dio». «¿Y qué? Podemos decir que son falsos. ¿Y si no lo son? ¿Y si mamá tiene razón?» «Entonces nos quedamos sin nada», replicó ella con voz cortante. «Y yo no pienso vivir en la calle por culpa de tu madrecita santa». Me quedé quieta, mirando el vapor salir de la cafetera. No sentí rabia, sentí vergüenza, no por ellos, sino por mí, por haberlos criado sin enseñarles lo más simple, que la gratitud es la base de la decencia. A las 9 en punto, Arturo llegó. Traía consigo a un hombre de traje oscuro, el notario Castillo, viejo amigo de mi difunto esposo. El sonido del timbre hizo que el corazón de la casa latiera distinto. Daniel salió del salón con expresión crispada. «¿Otra vez usted?», dijo cruzado de brazos. «Buenos días, Daniel», respondió Arturo con su calma habitual. «Vine a hacer una verificación legal». «¿Verificación?». «Así es. Hoy se registra nuevamente la propiedad a nombre de su legítima dueña, Beatriz Zamora». Lorena soltó una carcajada nerviosa. «¿Y quién lo decidió? ¿Usted?». Arturo la miró como quien mira a una mosca posada sobre un cristal. «Su suegro, hace muchos años». «Eso no tiene validez», gruñó ella. «Tiene firma notarial, señora». «La mía», intervino Castillo, «y una cláusula especial de protección que su marido intentó alterar». Daniel palideció. «¿Cláusula?». «Sí», dijo Arturo. «Una que indica que si algún descendiente intenta despojar a la dueña, todos los bienes pasan automáticamente al Estado». Lorena abrió los ojos de par en par. «¿Al Estado? Eso es absurdo». «Lo es», dije finalmente, entrando en la conversación. «Pero necesario. Tomás sabía que la avaricia es una enfermedad hereditaria». El silencio cayó como un peso invisible. Lorena temblaba de rabia. Daniel parecía un niño reprendido. Arturo firmó los documentos y los selló con precisión. El notario tomó nota y guardó una copia. «Listo, doña Beatriz», dijo Castillo. «Desde este momento, usted vuelve a ser la única propietaria legal». «Gracias, don Castillo. Y gracias, Arturo». «Solo cumplo mi promesa», respondió Arturo, con una leve inclinación de cabeza. Lorena no soportó más. «Esto no se va a quedar así», gritó. «No pienso vivir en una casa donde no soy bienvenida». «Tranquila», le respondí con voz serena. «Nadie te está echando». «¿No?». «No todavía». Daniel intentó calmarla. «Lorena, por favor». Ella se zafó de su mano. «Tú y tu madre pueden quedarse con la maldita casa. Yo me largo». Tomó su bolso y salió dando un portazo. Nadie la detuvo. La puerta retumbó, pero en el aire quedó algo distinto. Liberación. Daniel se dejó caer en una silla. Tenía los ojos vacíos. «Mamá, no entiendo. ¿Por qué hiciste todo esto? Porque tú me obligaste. Solo quería tener algo nuestro, un hogar. ¿Y por eso me echabas a la casita del perro?», pregunté sin elevar la voz. Él no respondió. Se llevó las manos a la cara, avergonzado. «No fue idea mía», susurró. «Fue de Lorena». «No, hijo, fue tuya. Ella solo dijo lo que tú no te atreviste a pensar en voz alta». Arturo se levantó. «Beatriz, me retiro. Te llamaré mañana para coordinar la actualización del registro». «Gracias, querido». Cuando se fue, Daniel levantó la vista. «¿Y ahora qué?». «Ahora vas a aprender lo que significa ser huésped en tu propia casa». Esa noche, el silencio era distinto. Ya no dolía, pesaba. Daniel no cenó. Yo preparé sopa para mí, encendí una vela y comí en paz. Al terminar, salí al jardín. El aire olía a tierra mojada.
Caminé hasta la casita del perro, abrí la puerta y encendí la luz. El pequeño colchón seguía allí. Me arrodillé y pasé la mano sobre el suelo. ¿Ves, Tomás?, murmuré. No tuve que gritar, solo esperar. Me quedé unos minutos en silencio, mirando las sombras moverse entre los arbustos. Pensé en Lorena, en Daniel, en la vergüenza que ahora llenaba esas paredes, y entendí algo. La venganza nunca está en el castigo. Está en ver cómo la verdad se sienta a la mesa y nadie se atreve a mirarla a los ojos. Antes de dormir, recibí un mensaje en mi teléfono. Era de Arturo. Mañana hablaré contigo a solas. Hay algo más que necesitas saber. Algo que Tomás me pidió entregarte en persona. Me quedé mirando la pantalla. Una mezcla de curiosidad y temor me recorrió el cuerpo. ¿Qué más podía quedar por descubrir? Apreté el teléfono contra mi pecho y susurré. Lo que sea, viejo. Estoy lista. A la mañana siguiente, el amanecer tenía un brillo distinto. El cielo se veía más limpio, como si la noche anterior hubiera barrido algo más que las nubes. Preparé café y me quedé observando el vapor subir en espirales, mientras pensaba en lo que Arturo me había escrito. Hay algo más que necesitas saber. ¿Qué más podría quedar oculto después de todo lo que ya había salido a la luz? No lo sabía. Pero cuando un muerto deja mensajes, no se los ignora. Y Tomás, él siempre encontraba la manera de hablar incluso desde el silencio. Daniel no bajó a desayunar. Pasé por el pasillo y escuché que hablaba por teléfono. Su voz era baja, tensa. No quise interrumpir, pero cuando escuché la palabra vender, me detuve. Me acerqué sin hacer ruido. Sí, te dije que la casa está en su nombre, susurraba, pero puedo convencerla. Puedo hacer que la firme. Solo necesito un poco de tiempo. Sí, Lorena, te prometo que resolveré esto. No me importa si estás en casa de tu madre, pero no digas nada a nadie todavía. Mi corazón se heló, así que Lorena no se había ido para siempre. Seguía moviendo los hilos desde la distancia. Y Daniel, mi propio hijo, todavía la seguía obedeciendo como un niño asustado. Cerré los ojos y respiré hondo. No iba a discutir. Ya no. El enojo no construye justicia, solo ruido. Y yo había aprendido que las batallas más profundas se ganan con silencio y paciencia. Salí al jardín. El aire olía a tierra húmeda y flores viejas. El rosal que Tomás había plantado años atrás seguía floreciendo, rebelde y lleno de espinas. Me arrodillé junto a él, acariciando las hojas como quien toca un recuerdo. De pronto, noté algo extraño. Una piedra suelta, justo al borde del macizo. Estaba cubierta de tierra, pero su color era distinto, más oscuro, más liso. Intenté moverla y sentí que debajo había algo. Tomé una pala pequeña del cobertizo y empecé a cavar despacio. El suelo cedía con facilidad, como si alguien lo hubiera removido tiempo atrás. Después de unos minutos, la pala golpeó algo metálico. Era una caja pequeña, oxidada, envuelta en una bolsa de tela impermeable. El corazón me latía tan fuerte que tuve que sentarme antes de abrirla. La desaté con cuidado. Dentro había una libreta cubierta de polvo, una llave vieja y una nota doblada en 4. La reconocí de inmediato. La letra de Tomás. Mi querida Beatriz, si estás leyendo esto, es porque la casa ya ha sido profanada por la mentira. No te asustes. Esta llave abre el cajón secreto de mi escritorio, aquel donde solías guardar tus cartas. Allí encontrarás la prueba de todo. No la uses todavía. Espera el momento en que el silencio sea más fuerte que las voces. Me quedé mirando esas palabras como quien contempla un espejo del pasado. El momento en que el silencio sea más fuerte que las voces. No sabía exactamente qué significaba, pero sentía que la frase me observaba desde dentro. Guardé la caja y la llevé conmigo a la casa. Arturo llegó poco después. Entró sin necesidad de tocar el timbre. Ya era parte de la historia. Traía un portafolio y un sobre grande bajo el brazo. «Buenos días, Beatriz», dijo con su tono sereno. «Hoy vas a entender por qué Tomás planeó todo esto con tanto detalle». Nos sentamos en el comedor. Arturo colocó los documentos frente a mí. «Estos papeles», me explicó, «son copias de las transacciones que tu hijo y su esposa hicieron a tus espaldas». ¿Transacciones? Sí. Hipotecas encubiertas, ventas ficticias, préstamos a nombre de terceros. Lorena fue la mente detrás, pero Daniel firmó todo.
Levanté la vista. El aire se me volvió pesado, espeso. ¿Cuánto dinero? Mucho. Pero lo que realmente quería no era dinero, Beatriz. Era poder. ¿Poder? Sí. Querían tener el control de todo lo que tú y Tomás construyeron. Y si para eso debían destruirte, lo harían. No lloré. No me salió una sola lágrima. Solo sentí un frío en el pecho, como si algo se desprendiera para siempre. No por sorpresa, porque en el fondo ya lo sabía, sino por decepción. La traición de un hijo tiene un sonido particular. Es un silencio que retumba. Le conté a Arturo sobre la caja, la libreta y la llave. Sus ojos se iluminaron. Entonces lo sabía, dijo en voz baja. Tomás sabía que ellos lo intentarían. ¿Qué crees que hay en el escritorio? No lo sé, pero si él dijo que esperes el momento correcto, hazlo. ¿Y cómo sabré cuándo llega ese momento? Lo sabrás, Beatriz. Créeme, lo sabrás. Arturo se marchó al mediodía. Daniel aún no bajaba. Yo salí al porche con la libreta entre las manos. El viento movía las cortinas y, por un instante, me pareció escuchar la voz de Tomás mezclada con la brisa. No te precipites, Lía. Las flores aún no han abierto. Cerré los ojos. La frase se me grabó en el alma. El jardín, con su silencio y su calma, se convirtió en mi refugio y en mi testigo. Sabía que bajo esas raíces había más que tierra. Había verdades enterradas esperando florecer. Y yo iba a asegurarme de que, cuando eso ocurriera, cada pétalo cortara como una confesión. Aquel día, el silencio tenía un peso extraño. No era la calma de una mañana tranquila, sino el silencio que se forma cuando algo está a punto de romperse. El viento golpeaba las ventanas y el reloj marcaba las 9, pero yo no tenía hambre, ni sueño, ni paz, solo una sensación constante. Algo me estaba esperando. Tomé la llave que había encontrado enterrada en el jardín y la sostuve unos segundos entre mis dedos. Era pequeña, antigua, con el mismo diseño de las cerraduras del escritorio de Tomás. El mensaje de la carta seguía resonando en mi cabeza. No la uses todavía. Espera el momento en que el silencio sea más fuerte que las voces. Y ese momento había llegado, porque en esa casa ya nadie hablaba. Daniel se había vuelto un fantasma que vagaba sin rumbo, y Lorena seguía desaparecida, enviando mensajes fríos desde el teléfono de su madre. Así que bajé al estudio. El aire estaba cargado de polvo y recuerdos. Las paredes aún guardaban el olor a tabaco y tinta que Tomás había dejado. Pasé la mano sobre el escritorio, abrí el primer cajón, luego el segundo. Nada. Entonces probé el tercero, aquel que siempre había estado trabado. La llave encajó perfectamente. Giré, y el sonido metálico del clic me estremeció. Dentro había una caja de madera, un sobre, y una pequeña grabadora de voz con una cinta vieja dentro. Sobre la tapa, una nota doblada en 4. Beatriz, si escuchas esto, no llores. Lo que vas a oír no es despedida, es advertencia. No confíes en los que dicen amarte si no son capaces de proteger tu paz. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sí, continuemos. Me senté en el sillón y encendí la grabadora. El carrete comenzó a girar lentamente, emitiendo ese zumbido suave que siempre me recordaba a las antiguas noches de radio con Tomás. Y entonces, su voz viva, real. Beatriz, si esta cinta llega a tus manos, es porque Daniel ya no escucha y Lorena ya ha mostrado su verdadero rostro. Sospecho que algo ocurre con los papeles de la casa. He descubierto llamadas entre ellos y un hombre del banco. Sé que planean vender todo lo que tenemos, incluso antes de mi muerte. Pero hay algo más, algo que no puedo probar todavía. Una traición dentro de la familia. Sentí que el aire se me cortaba. La voz de Tomás sonaba cansada, pero lúcida. Sus palabras eran cuchillos envueltos en cariño. No quise decírtelo antes, porque sé cómo eres, Lía. Tú no castigas, tú perdonas. Y a veces eso es peligroso. Por eso he dejado pruebas. El notario Castillo sabe de la transferencia. Arturo guardará este mensaje hasta que tú decidas escucharlo. Pero recuerda, no actúes con rabia. Actúa con sabiduría. La justicia tarda,
pero llega cuando la paciencia no se rinde. Me cubrí la boca con la mano. Era él. Era su forma de hablar. Cada palabra sonaba como si estuviera allí, frente a mí, mirándome con sus ojos serenos. La cinta siguió corriendo. Y si Daniel te hiere, no lo maldigas. Solo muéstrale lo que significa quedarse sin alma en una casa llena de cosas. No devuelvas el dolor, Beatriz. Devuelve la lección, y cuando todo acabe, planta flores donde te mandaron a dormir. Ahí sabrás que el amor no muere, solo cambia de raíz. La grabadora se detuvo. Me quedé inmóvil, con las lágrimas cayendo en silencio. No lloraba por tristeza, sino por la mezcla imposible de dolor y alivio que solo las mujeres que han amado de verdad pueden entender. Tomás lo había previsto todo. Había visto el veneno en los gestos de su nuera, la codicia en los ojos de su hijo, y aún así había elegido la paciencia. Esa paciencia que ahora me heredaba como escudo y espada. Me quedé mirando el sobre que acompañaba la grabadora. Dentro había una lista escrita a mano, fechas, nombres, montos, y una anotación en tinta roja. Transferencia pendiente. Cuenta a nombre de L. Rivas, Lorena Rivas, la mujer que me gritó que durmiera en la casita del perro. Ahogué un grito. No solo querían quedarse con la casa, también habían robado parte del dinero que Tomás dejó en el fondo de inversión. Un robo limpio, elegante, disfrazado de trámite legal. Esa noche no dormí. Reproduje la cinta una y otra vez, hasta aprenderme cada palabra. La voz de Tomás me acompañó como un rezo, y al amanecer supe lo que debía hacer. No denunciaría aún, no confrontaría, esperaría el momento en que el silencio, mi silencio, hablara más fuerte que sus mentiras. Fui al jardín y miré el rosal. El sol lo bañaba con una luz dorada. Entonces lo comprendí. El jardín no solo era un símbolo, era el escenario de mi justicia. El día que ellos se atrevieran a pisar mis raíces otra vez, florecería la verdad. Hay venganzas que se gritan, y otras que se sirven en silencio, con mantel y cubiertos limpios. Esa fue mi elección. 2 días después de escuchar la grabación de Tomás, decidí invitar a mi hijo a cenar. También le pedí que trajera a Lorena, para hablar tranquilos, como familia. Le dije con voz dulce. No sospechó nada, quizás porque el culpable siempre cree que la calma es olvido, cuando en realidad es solo el preludio del ajuste. Pasé toda la mañana preparando la mesa. Saqué la vajilla antigua, aquella que solo usaba en Navidad, y encendí las velas que guardaba desde el funeral de mi esposo. No era un adorno, era un ritual. Cada detalle tenía un propósito. El vino abierto, las copas brillando, el aroma del guiso llenando la casa. La cena no sería una conversación, sería una sentencia. A las 8, escuché el auto estacionarse frente a la casa. El motor se apagó, y después el sonido de los pasos en la entrada. Tomé aire. El escenario estaba listo. Daniel entró primero. Llevaba traje, como si quisiera recuperar una dignidad que ya no le pertenecía. Lorena lo seguía, más maquillada de lo habitual, pero con el mismo brillo de arrogancia en la mirada. «Mamá», dijo él, forzando una sonrisa. «¡Qué sorpresa!». «Bienvenidos, hijos», respondí. «La mesa está servida». Nos sentamos. La comida humeaba. Durante los primeros minutos solo se oía el sonido de los cubiertos y el reloj del comedor. Nadie se atrevía a romper el silencio. Hasta que Lorena lo hizo. «Beatriz, lamento cómo se dieron las cosas. Todos estábamos nerviosos aquel día». «Oh, no te preocupes, querida», respondí sin mirarla. «Hay cosas que el tiempo se encarga de poner en su lugar». Daniel bajó la vista. El tenedor temblaba entre sus dedos. Sabía que ese tiempo del que hablaba ya había llegado. A los pocos minutos se escuchó el timbre. «Ah, deben ser los otros invitados», dije con calma. «¿Otros?», preguntó Lorena extrañada. «Sí, pensé que sería agradable tener testigos». Daniel frunció el ceño, pero no tuvo tiempo de preguntar más. La puerta se abrió y Arturo Ledesma entró, acompañado por el notario Castillo. Ambos llevaban carpetas en la mano. «Buenas noches, doña Beatriz», saludó Arturo con una leve sonrisa. «¿Llegamos a tiempo?». «Exactamente a tiempo», dije yo. «Siéntense, por favor». El color se le fue del rostro a Daniel. Lorena intentó mantener la compostura,
pero su labio inferior temblaba. «¿Qué significa esto?», preguntó ella. «Significa», respondí, «que hoy, por fin, vamos a comer en familia, pero con la verdad sentada a la mesa». Arturo colocó una carpeta frente a Daniel. «Reconoce estos documentos, ¿verdad?». Mi hijo los miró sin tocarlos. «No sé qué son. Son los contratos que firmaste con tu esposa para hipotecar esta casa», dijo Arturo con voz firme. «Falsificaste la firma de tu madre y vendiste parte del terreno a nombre de una sociedad ficticia. Y lo peor», continuó el notario, «utilizaste una cuenta creada por Lorena Rivas». Lorena se levantó de golpe. «Eso es mentira. Él fue quien me obligó». Daniel la miró incrédulo. «¿Qué estás diciendo? Tú firmaste todo. Tú me dijiste que ella nunca lo sabría». Se desató el caos. Las voces comenzaron a chocar, las acusaciones a volar de un lado a otro. Yo los observaba en silencio, con las manos sobre la mesa, inmóvil, como una estatua que había esperado décadas para presenciar su propio juicio. Cuando al fin el ruido se detuvo, hablé. «¿Ven por qué no discutí aquella noche?». Ambos me miraron confundidos. Si yo hubiera gritado, habría sido una anciana histérica. Pero callé, y el silencio hizo su trabajo. Me levanté y caminé hasta el aparador. Saqué la grabadora y la coloqué sobre la mesa. Presioné play, y la voz de Tomás llenó la habitación. «Si Daniel o Lorena intentan vender lo que construimos, esta grabación deberá reproducirse ante ellos. No para castigar, sino para recordarles quiénes son». El silencio fue absoluto. Daniel se llevó las manos al rostro. Lorena retrocedió, pálida. La voz de Tomás continuó. «El dinero robado puede recuperarse, pero la vergüenza no, y esa será su verdadera condena». Cuando la grabación terminó, apagué el aparato. Nadie dijo una palabra. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Me senté de nuevo, serví vino en mi copa y dije con calma: «Ya no tienen que fingir. A partir de mañana, Arturo gestionará el traspaso legal del terreno restante. Ustedes podrán quedarse en la casa por ahora, pero serán inquilinos, pagarán renta como cualquier huésped». Daniel me miró con ojos vacíos. «¿Me estás echando?». «No, hijo», respondí. «Te estoy devolviendo el derecho a aprender lo que nunca quisiste entender, que una casa no se hereda por sangre, sino por respeto». Lorena lloraba en silencio. Arturo y Castillo se levantaron. El notario cerró su carpeta y con un gesto solemne dijo: «Todo quedó registrado». Cuando se fueron, la vela del centro de la mesa se apagó sola. El humo subió lento, como si el alma de Tomás hubiera estado presente y ya pudiera descansar. Daniel se quedó sentado, derrotado. Yo lo observé, y por primera vez en mucho tiempo no sentí enojo, sentí compasión. «Mamá», dijo con voz quebrada, «¿por qué hiciste esto?». «Porque tú me enseñaste cómo se siente dormir afuera», respondí. «Y ahora sabrás lo que duele quedarse adentro sin pertenecer». Me levanté, apagué la luz y subí las escaleras. Dejé a mi hijo solo, frente a los restos fríos de la cena. El eco de los cubiertos chocando contra los platos vacíos fue el último sonido de esa noche. Y mientras cerraba mi puerta, comprendí que la verdadera justicia no grita. Se sirve en silencio, con vino y memoria. A veces uno cree que ya lo ha visto todo, que el dolor no puede sorprenderte más, que la vida ya te mostró sus últimas cartas. Pero siempre hay una mano oculta. Y esa mañana, cuando Arturo volvió a mi casa con el sobre que llevaba el sello de Tomás, supe que algo importante estaba a punto de cambiar mi historia para siempre. «Beatriz», me dijo con esa voz grave y pausada, «este documento lo guardé por más de 10 años. Tu esposo me pidió que solo te lo entregara cuando la casa estuviera nuevamente a tu nombre y cuando sintiera que estabas lista para leerlo sin odio». Sin odio. 2 palabras que pesaban más que todo el mármol del mundo. Y sí, estaba lista. No porque ya no doliera, sino porque ya no necesitaba ganar. Solo quería entender. Nos sentamos en el mismo comedor donde, días atrás, Daniel y Lorena habían escuchado la voz de Tomás como si fuera un fantasma reclamando justicia. Arturo abrió el sobre con cuidado. El papel era amarillento, pero su letra seguía firme, igual que su carácter. «A mi esposa, Beatriz Zamora. Si estás leyendo esto, es porque mis sospechas se cumplieron. No te sorprendas, amor. No lo escribo con tristeza,
sino con gratitud, porque la vida, incluso en su crueldad, siempre deja espacio para el perdón. Me temblaban las manos. Seguí leyendo. He observado a Daniel desde joven, su ambición, su necesidad de aprobación, su miedo al fracaso. Le di mucho, tal vez demasiado, y tú le diste todo, pero lo que no supimos darle fue humildad. Y eso, Beatriz, fue también nuestra culpa. Sentí un nudo en la garganta. Arturo bajó la mirada. Sabía que cada frase era una herida abierta. Por eso no quiero que castigues a nuestro hijo. No le quites la casa, ni el apellido, ni el derecho de enmendarse. La verdadera justicia no se impone con documentos, sino con conciencia. Mis ojos se nublaron. Por primera vez en muchos años, no sabía si estaba ganando o perdiendo. Arturo colocó otro sobre la mesa. Este estaba dentro del testamento, dijo. Tiene tu nombre, pero también el de Daniel. Lo abrí. Dentro había una carta más corta, escrita con tinta azul. Era más personal, más humana. Hijo, si algún día humillas a tu madre, habrás olvidado quién eres. Pero si logras mirarla a los ojos después de haberla herido, entonces aún hay esperanza en ti. No quiero dejarte propiedades, quiero dejarte una lección. Todo lo que no se agradece, se pierde. Esta casa, aunque legalmente es de tu madre, te pertenecerá el día que ella decida abrirte la puerta por amor, no por lástima. Me llevé la mano al pecho. Esa era la voz de Tomás, sabia, serena, inmensa. Arturo me miró en silencio. Él sabía que ibas a encontrar tu fuerza, dijo, pero también quería recordarte que la fuerza sin compasión se vuelve soledad. Esa noche no dormí. Daniel seguía en casa, encerrado en su habitación, destruido. Escuché cómo lloraba, cómo se movía de un lado a otro, cómo el peso de la vergüenza lo hacía respirar entrecortado. Era el sonido más triste que puede oír una madre, el llanto de un hijo que por fin se da cuenta del daño que hizo. A medianoche toqué su puerta. Daniel, susurré, ¿puedo pasar? No respondió, pero entré igual. Estaba sentado en la cama, con los ojos rojos y las manos temblando. Frente a él, los papeles de Arturo, la grabación de Tomás, todo. Los tenía apilados como si fueran una montaña imposible de escalar. Mamá, dijo apenas con voz, ¿por qué me sigues hablando después de todo? Porque soy tu madre, no tu juez. Se cubrió el rostro. No puedo mirarte. Entonces escúchame, le dije. Tu padre te dejó una carta. Te la leeré cuando aprendas a escuchar con el corazón, no con el miedo. Pasaron varios minutos sin palabras, solo el ruido lejano de la lluvia contra el tejado, y de pronto, él murmuró algo que me atravesó el alma. No merezco su perdón, mamá. Tal vez no, le respondí, pero el perdón no se da porque alguien lo merezca, sino porque quien lo entrega necesita liberarse. Daniel rompió en llanto, y por primera vez en años lo abracé. Sentí su cuerpo temblar, su respiración entrecortada, su culpa hecha carne. Perdóname, repetía una y otra vez. No, hijo, perdónate tú. Eso es lo que tu padre quería. Cuando salí de su habitación, Arturo me esperaba en el pasillo. Había vuelto sin avisar. Tenía que asegurarme de que todo estuviera bien, dijo con voz baja. Lo está, respondí, mirando hacia la puerta cerrada de Daniel. O al menos empieza a estarlo. Arturo me ofreció su mano. Tomás me pidió que cuidara de ti, pero creo que en realidad tú eres quien ha cuidado de todos nosotros. Nos quedamos en silencio un largo rato. No había necesidad de hablar. El pasado empezaba a asentarse, y el futuro todavía era incierto, pero ya no daba miedo. Esa noche entendí algo que Tomás había querido enseñarme con todo su plan, que la venganza y el perdón no son opuestos, son parte del mismo viaje. Uno te devuelve la voz, el otro la paz. Y mientras la lluvia seguía cayendo, sentí que mi casa, por fin, ya no era un campo de batalla, sino un lugar donde las almas empezaban a sanar. Dicen que el perdón libera, y es cierto, pero lo que no dicen es que, a veces, también duele, porque perdonar no borra lo vivido, solo lo ilumina desde otro ángulo. Y a la luz, las heridas se ven con más claridad. Las semanas siguientes fueron extrañas. Daniel cambió, no de un día para otro, nadie lo hace así, pero empezó a hacerlo. Ya no levantaba la voz, ya no esquivaba mi mirada.
Me acompañaba al mercado, reparaba cosas rotas de la casa y me preguntaba si necesitaba algo. No buscaba mi aprobación, buscaba paz, y yo, sin decirlo, se la estaba dando. Una tarde, me pidió que lo escuchara. «Mamá», dijo con voz baja, «hablé con el abogado. Estoy cancelando las deudas que generamos. Vendí mi coche y retiré los ahorros del negocio». «No era necesario, hijo». «Sí lo es», respondió con firmeza. «No quiero quedarme con nada que venga del engaño». Vi en sus ojos algo que hacía años no veía. Humildad. Y eso, pensé, era el verdadero milagro. Esa misma noche, mientras tomábamos café en la terraza, el teléfono sonó. El número era desconocido. Lo miré unos segundos dudando. «¿Vas a contestar?», preguntó Daniel. «Sí», dije, presintiendo algo. Al otro lado, una voz que no necesitó presentación. «Hola, Beatriz», dijo Lorena, con un tono dulce que sonaba más a veneno que a miel. «Espero que no te hayas olvidado de mí». Mi cuerpo se tensó. «No lo hice, Lorena. ¿Qué quieres?» «Solo avisarte que vengo por lo mío». «¿Lo tuyo?» «Claro. Daniel me debe explicaciones. Y tú me debes respeto». Antes de que pudiera responder, colgó. El corazón me golpeó el pecho. No por miedo, sino por algo peor. Intuición. Esa mujer no había regresado por amor ni por justicia. Regresaba para destruir lo poco que quedaba en pie. Esa noche no dormí. Escuché cada crujido de la casa, cada movimiento de Daniel en el pasillo. Sabía que ella llegaría pronto. Y así fue. A la mañana siguiente, el sonido de un coche frenando frente a la puerta me hizo asomarme a la ventana. Era ella, vestida de negro, con gafas oscuras y un bolso enorme. Se bajó del auto con una sonrisa torcida, como si nunca se hubiera ido. Daniel bajó corriendo las escaleras. «Lorena, por favor, no hagas una escena». «¿Una escena?», respondió ella con voz alta. «Tú me echaste. Tú me dejaste tirada después de todo lo que hice por ti. Después de todo lo que hiciste contra mí, querrás decir». Ella lo abofeteó. El sonido resonó como un disparo. Yo bajé despacio, con la calma de quien ya no se sorprende de nada. «Buenos días, Lorena», dije, firme. «¿A qué debo tu visita? A que no pienso irme con las manos vacías». «Entonces será mejor que no entres», contesté, «porque aquí no hay nada que te pertenezca». Pero Lorena ya había cruzado la puerta. Llevaba un sobre en la mano. Lo tiró sobre la mesa. «¿Sabes qué es eso?», preguntó. «No. Una demanda, por apropiación indebida. Dice que falsificaste documentos para quedarte con la casa». Daniel dio un paso atrás. «¿Qué hiciste?». «Nada que ella pueda probar», respondí sin mirarla. Lorena sonrió. «¿Y si te dijera que tengo pruebas?». Sacó el teléfono y lo encendió. Reprodujo un video. Era de la noche de la cena, cuando Arturo y el notario habían estado en casa. Pero el video estaba editado, manipulando las palabras. Parecía como si yo hubiera conspirado para arrebatarles la propiedad. «¿De dónde sacaste eso?», pregunté. «De una cámara oculta que dejé antes de irme», dijo con orgullo. «Pensé que la necesitaría, por si acaso. Y mírate ahora, tan tranquila, creyendo que ganaste». Daniel se llevó las manos a la cabeza. «Esto es una locura». «No, querido», replicó ella. «Esto se llama venganza». Yo me acerqué despacio, sin miedo. «Lorena, escucha bien. Puedes manipular un video, pero no la verdad. La justicia ya revisó los documentos. Tú firmaste todo. ¿Y quién va a creerte, vieja loca?», me gritó. «Todo el mundo te ve como una pobre anciana confundida». Se rió con esa carcajada aguda que me heló el alma. Entonces Daniel explotó. «¡Basta!», gritó, empujando la silla. «Ya hiciste suficiente daño». Lorena retrocedió, sorprendida. Él respiraba con dificultad, pero su voz era clara. «Te amé, sí, pero ese amor murió el día que humillaste a mi madre. Y si crees que voy a permitir que la destruyas de nuevo, estás equivocada». Lorena lo miró con rabia, con incredulidad, con algo muy parecido al miedo. «¿Me estás amenazando?». «No, te estoy advirtiendo. Vete, antes de que el silencio de esta casa te devuelva lo que sembraste». Ella apretó los labios, tomó su bolso y salió sin mirar atrás. El portazo hizo vibrar las paredes. Daniel cayó de rodillas. Yo lo abracé, sintiendo su cuerpo temblar. «Ya pasó, hijo», dije. «No, mamá. Recién empieza. Ella no se detendrá. Déjala.
A veces el odio es un camino que se destruye solo. Esa noche, Arturo me llamó. Le conté todo. Su voz, tranquila como siempre, me dio una pista que encendió mi mente. No te preocupes, Beatriz. Si ella filmó esa cena, grabó más de lo que cree. El audio completo debe existir, y en ese audio, la verdad está de tu lado. Colgué con una sonrisa. La vida tiene un modo extraño de equilibrarse. Quien cava trampas, tarde o temprano, cae en su propio agujero. Miré al cielo desde la ventana. La luna estaba en lo alto, y el jardín, mi jardín, volvía a florecer. Y pensé en Tomás, en sus palabras, en su voz grabada. Tenía razón. La justicia tarda, pero nunca olvida. No hay arma más poderosa que la verdad cuando uno aprende a esperar el momento justo para soltarla. Yo lo había aprendido tarde, pero lo había aprendido. Y aquella noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y Daniel dormía por fin sin pesadillas, supe que la historia aún no había terminado. Lorena no era una mujer que se rindiera con facilidad. Era inteligente, fría y calculadora. Y justamente por eso iba a cavar su propia tumba sin que yo moviera un solo dedo. Pasé la madrugada revisando los papeles de Arturo, las copias notariales, los recibos. Todo estaba en orden, pero no era suficiente. Necesitábamos una prueba que anulara cualquier intento de manipulación, algo que demostrara que el video editado de Lorena era solo una farsa. Y esa prueba, según Arturo, estaba en algún lugar que ella había olvidado borrar. Al amanecer, lo llamé. Arturo, tenemos que encontrar el original, le dije sin saludar. Ya estoy en eso, respondió con voz cansada. Tengo un amigo en el departamento de peritaje audiovisual. Si Lorena subió ese video a algún sitio, dejó rastros. ¿Y si lo tiene guardado en su teléfono? Entonces haremos que ella misma lo entregue. ¿Cómo?, pregunté. Arturo hizo una pausa. Con paciencia, Beatriz. Igual que Tomás te enseñó, planta flores donde te mandaron a dormir. Durante los días siguientes, Daniel trató de mantenerse ocupado. Limpiaba, reparaba, cocinaba. Intentaba compensar años de ausencia con actos pequeños, torpes, pero sinceros. Y aunque el resentimiento todavía respiraba entre nosotros, el amor de madre es como la lluvia. Tarde o temprano, cae sobre lo que parece muerto. Una tarde lo encontré en el jardín, mirando el rosal de Tomás. ¿Sabes?, me dijo sin mirarme. He pensado mucho en todo esto, y creo que Lorena me manipuló, pero el error fue mío por dejarme manipular. Yo solo quería demostrarle que podía mantener una familia, pero terminé destruyéndola. Le puse una mano en el hombro. A veces, hijo, la vida te obliga a perderlo todo para entender lo que realmente te pertenece. ¿Y si ya es tarde?, preguntó. Nunca es tarde para la verdad, respondí. Esa frase, sin saberlo, se convertiría en la llave de todo. A los 3 días, Arturo me llamó con una noticia. Beatriz, encontramos algo. ¿Qué cosa? Un respaldo automático del video. Lorena lo había subido a la nube antes de editarlo. ¿Y el audio? Completo. ¿Qué dice?, pregunté con el corazón en la garganta. Dice todo. Su voz sonaba seria, contenida. Escucha esto. Puso el altavoz. La grabación comenzó con el ruido de platos y voces lejanas. Era la cena. Mi voz, la de Daniel, la de Lorena, la de Arturo. Pero unos segundos después se oía claramente el tono sarcástico de ella, riendo con una amiga por teléfono antes de la llegada de Arturo. Sí, tranquila, voy a dejar la cámara encendida. Si la vieja dice algo comprometedora, lo recorto y listo. Con suerte, el idiota de Daniel la firma todo sin darse cuenta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El veneno estaba grabado. Su propia voz la traicionaba. Arturo, susurré. ¿Esto se puede usar legalmente? Claro que sí, respondió. Es prueba de premeditación, manipulación y fraude documental. ¿Y qué hacemos ahora? Esperar. ¿Esperar a qué? A que ella dé el siguiente paso. Y lo dará, créeme. No tardó en hacerlo. 3 días después, un mensajero llegó a mi puerta con una citación judicial. Lorena había formalizado su denuncia. Me acusaba de falsificación, coacción y manipulación de testamentos. Ironías de la vida. La mujer que me quiso echar de mi casa ahora intentaba presentarse como la víctima. Daniel casi se desmoronó al leer el documento. Mamá, esto es demasiado.
Tranquilo, hijo, le dije con calma. No te preocupes. Esta vez no nos defenderemos. ¿Cómo que no? No todavía. Primero dejemos que ella hable. ¿Y si te arrestan? No lo harán. Lo miré a los ojos, porque el silencio sigue de nuestro lado. El día de la audiencia me vestí de gris. Nada ostentoso, nada llamativo, solo dignidad. Arturo me acompañó, llevando un maletín con el disco duro que contenía la grabación original. Daniel insistió en ir, pero le pedí que esperara afuera. No es tu batalla, hijo, le dije. No todavía. Cuando entré en la sala, Lorena ya estaba allí. Su abogado hablaba con gestos exagerados, mostrando papeles, mientras ella sonreía como quien está segura de su triunfo. Yo la miré con serenidad. Era la primera vez que no me dolía verla. Ya no era mi enemiga, era el espejo de su propio veneno. El juez, un hombre de mediana edad con rostro cansado, pidió silencio. Lorena declaró primero. Su voz temblaba al principio, pero luego recobró su tono teatral. Esa mujer, dijo, señalándome, se aprovechó de su edad y de mi buena fe. Me hizo firmar documentos falsos, manipuló a su hijo, y luego falsificó un audio de su difunto esposo para quedarse con la propiedad. Tengo un video que lo demuestra. El juez asintió. Presente su prueba. Ella entregó una copia del video manipulado. Lo reprodujeron. Se escuchaba mi voz, cortada y distorsionada, diciendo cosas fuera de contexto. La casa será mía, pase lo que pase. Ellos no sabrán lo que hice. Un montaje burdo, pero suficiente para sembrar dudas. El abogado de Lorena sonrió satisfecho. Ahí está, su señoría, dijo, claramente premeditado. El juez se volvió hacia Arturo. ¿Desea responder? Arturo se levantó con la calma de un hombre que sabe que la verdad es un ancla firme. Sí, su señoría, dijo. La defensa tiene un archivo que demuestra que el video presentado fue alterado. Presentó el disco duro, las copias certificadas y un informe técnico firmado por peritos. El juez levantó una ceja. ¿Y qué contiene? El video original, con el audio completo, donde se evidencia que fue la propia señora Rivas quien planeó manipularlo. Lorena palideció. Eso es mentira. Eso no puede ser. Escuchemos entonces, dijo el juez con calma. La sala se llenó de un silencio absoluto mientras el sonido de la grabación inundaba el aire. Primero, su voz burlona, llamando a su amiga. Luego, la conversación con Daniel antes de la cena. No te preocupes, amor. Todo saldrá bien. La vieja va a caer sola. Cuando el notario firme, tendremos todo. Yo ya sé cómo editarlo para que parezca su plan. Y finalmente, mi voz, tranquila, diciendo las palabras que ella había cortado. La casa será mía, pase lo que pase, porque Tomás me la dejó por amor, no por venganza. El juez detuvo la reproducción. Nadie habló durante varios segundos. Lorena temblaba. Su abogado trató de interrumpir, pero el juez lo calló. Señora Rivas, dijo, ¿tiene algo que decir? Ella abrió la boca, pero ninguna palabra salió. El juez suspiró. Entonces no hay más que agregar. La denuncia queda desestimada. El sonido del mazo golpeando la mesa fue el eco más hermoso que había escuchado en toda mi vida. Cuando salimos de la sala, Daniel estaba esperándonos afuera. Tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué pasó?, preguntó. Ganamos, dijo Arturo. Daniel me abrazó con fuerza. No dijo nada más. No hacía falta. Lorena salió minutos después, escoltada por su propio abogado. Me miró con odio, pero también con algo que nunca había visto en ella: miedo. Yo no la insulté, no le hablé, no la miré con superioridad. Solo le dije: planta flores, Lorena, porque las raíces de tus mentiras ya no crecerán aquí. Se fue sin responder, y así, por fin, se acabó. Esa noche, Arturo vino a casa. Daniel preparó la cena, y por primera vez en años, las risas volvieron a llenar el comedor. Hablamos poco del juicio, más de Tomás, del jardín, del futuro. Cuando Arturo se levantó para irse, me tomó la mano. Tu esposo estaría orgulloso, Beatriz. No lo sé, dije sonriendo, pero espero que esté en paz. Lo está, respondió él, gracias a ti. Cuando se fue, salí al jardín. El aire era tibio, perfumado de flores nuevas. La luna iluminaba el rosal, y en medio de las hojas una flor blanca se abría por primera vez desde hacía años. La toqué con cuidado.
y recordé las palabras de Tomás: planta flores donde te manden a dormir. Sonreí, porque aquella flor no crecía sobre la humillación, sino sobre la verdad. Antes de entrar, miré hacia el cielo y susurré: lo logré, viejo, pero no con odio, con paciencia. Y eso fue lo que te aprendí mejor. Entré en casa. Daniel dormía en el sofá, con la cabeza inclinada. Le cubrí los hombros con una manta. Ya no era el hijo arrogante que me gritó: duerme en la casita del perro. Era solo un hombre arrepentido que empezaba a entender lo que vale una madre. Y yo, finalmente, ya no era una víctima. Era la guardiana de una historia que había florecido entre las ruinas. Hay silencios que pesan y otros que curan. Durante años viví rodeada de los primeros, los que duelen, los que se clavan en el pecho como agujas, los que hacen eco en las noches largas cuando nadie te escucha. Pero aquella mañana, por primera vez en mucho tiempo, el silencio era distinto. Era un silencio que respiraba, que sonaba a paz. El sol caía sobre el jardín y el aroma de las flores recién abiertas llenaba el aire. Caminé descalza sobre la hierba, sintiendo cada paso como una oración. El rosal de Tomás estaba en su punto más hermoso. Las flores blancas, grandes y suaves, se abrían entre las ramas verdes como si el mismo cielo las hubiera tocado. Me agaché junto a una de ellas y acaricié los pétalos con los dedos. Había sobrevivido a tantas lluvias, a tantas manos descuidadas, a tantos inviernos, y sin embargo, ahí estaba, fuerte, viva, como yo. Daniel se acercó despacio, con una taza de café en la mano. ¿Puedo sentarme?, preguntó con voz suave. Claro, hijo, respondí, haciendo espacio a su lado. Se sentó en el banco del jardín y se quedó mirando el rosal en silencio. Papá siempre decía que este jardín era tu reflejo, murmuró. ¿Ah, sí?, pregunté sonriendo. Sí, decía que si sabías cuidar flores, también sabías cuidar almas. Me quedé callada unos segundos, mirando las ramas moverse con el viento. No sé si cuidé bien las almas, Daniel, dije al fin, pero aprendí a no arrancarlas cuando se marchitan. Él bajó la vista. He sido un hijo terrible, mamá. Has sido humano. No merezco tu perdón. El perdón no se merece, se entrega, y yo te lo entrego. ¿Así sin más? Así, dije sonriendo, porque el rencor envejece más que los años. Daniel lloró en silencio. Lo abracé. No con ternura de madre, sino con la serenidad de quien sabe que el amor verdadero no necesita explicaciones. Esa tarde, Arturo llegó con un sobre. Era diferente al anterior. El papel era más nuevo, la tinta más clara. Esto también estaba en el archivo de Tomás, dijo, ofreciéndomelo. Creo que lo escribió poco antes de morir, pero nunca te lo enviaron. Lo tomé con cuidado. Mis manos temblaban un poco, no por miedo, sino por esa mezcla de nostalgia y esperanza que solo sienten los que han amado profundamente. Me senté en el porche y lo abrí. Dentro había una carta breve, escrita con su caligrafía firme, y un pequeño dibujo de nuestro jardín. Beatriz, si lees esto, significa que el tiempo te dio la razón. Siempre supe que tu silencio no era debilidad, sino sabiduría, que tus lágrimas no eran derrota, sino semilla. No guardes odio, ni siquiera hacia los que te humillaron. La vida se encarga de enseñar lo que uno no quiere aprender. Si Daniel vuelve a ti, recíbelo. No porque sea tu hijo, sino porque aún puede ser un buen hombre. Y si alguna vez dudas de ti, mira el jardín, porque todo lo que florece ahí lo hiciste con tus propias manos. Gracias por no rendirte. Te ama, Tomás. Las palabras se mezclaron con las lágrimas. Cada línea era una caricia, no escrita con tinta, sino con alma. Esa noche me quedé sola en el jardín. El viento movía las cortinas y el cielo tenía ese tono violeta que solo aparece antes del anochecer. Encendí una vela y la coloqué junto al rosal. No como homenaje, sino como promesa. Pensé en todo lo que había pasado, las humillaciones, el miedo, la rabia contenida, la venganza fría, el perdón cálido. Y comprendí que la vida no te recompensa por ser fuerte, sino por ser verdadera. Yo no había ganado una guerra. Había sobrevivido a mí misma, y eso, en este mundo, ya era una victoria. Daniel salió con una manta sobre los hombros. ¿Puedo quedarme contigo?, preguntó. Siempre, respondí.
Se sentó a mi lado, en silencio. He estado pensando en vender el coche viejo, dijo, y usar ese dinero para abrir un vivero. ¿Un vivero? Sí. Quiero sembrar rosas, igual que papá. Y quiero llamarlo Las Flores de Mamá. No pude evitar reír. Eso suena hermoso, hijo. No lo haré si no me dejas ayudarte aquí primero. Aquí siempre tendrás trabajo, respondí, mirándolo con ternura. Pero más que eso, tendrás perdón. El viento sopló fuerte, moviendo las hojas del rosal, y por un momento sentí que la voz de Tomás se mezclaba con el aire. Lo lograste, Beatriz. Ahora sí puedes descansar. Cerré los ojos. Por fin entendía. La justicia no estaba en las leyes ni en los papeles. Estaba en recuperar la paz que te arrebatan cuando te hacen sentir que no vales nada. Y yo había recuperado la mía. Antes de entrar, miré al cielo y susurré: Gracias, viejo, por enseñarme que el silencio también puede ser una espada. Me di media vuelta y caminé hacia la casa. Las luces del porche encendidas, el aroma del café, la voz de mi hijo llamándome desde la cocina. Todo era sencillo, todo era real, y mientras la puerta se cerraba detrás de mí, comprendí que la historia no terminaba ahí, porque cada mujer que fue humillada, cada madre olvidada, cada anciana silenciada, lleva dentro la fuerza de un jardín esperando florecer. Yo solo fui una de ellas, y si esta historia sirve para que una de esas flores vuelva a abrirse, entonces todo, absolutamente todo, habrá valido la pena. Antes de despedirme, quiero hacerte una invitación muy especial. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis relatos. Y por favor, cuéntame aquí abajo, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? ¿Y qué habrías hecho tú en mi lugar? Recuerda, las flores no crecen en la prisa, crecen en el silencio. Soy Beatriz Zamora, y esta fue mi historia.